Bien, y ya estamos de vuelta, mis amigos. Bienvenidos al canal de YouTube de la Casa Mágica, a esta comunidad donde siempre nos dedicamos a hablar sobre diversos temas del mundo de la magia, del ilusionismo, del arte y de la prestidigitación. Poco a poco vamos creciendo y es gracias a la contribución de ustedes, de los buenos aficionados, de los grandes profesionales y amantes de la magia en general, que pues nos permiten todos en comunidad pues generar debate, análisis sobre todos estos temas y juntos obtener un aprendizaje. Eso es lo que buscamos aquí siempre en este canal y en esta comunidad. Así que a todos ustedes, amigos, donde quiera que se encuentren, bienvenidos y gracias por estar del otro lado. Hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece crucial y se trata sobre cómo saber o aprender a vender un efecto, cómo saber vender una imposibilidad. Por supuesto, no estamos hablando desde ningún punto de vista comercial, nada que ver. Estamos hablando desde el punto de vista artístico y cómo en la magia saber vender una imposibilidad y exprimirla al máximo. Cómo vender ese momento para que tengamos éxito y sobre todo un impacto efectivo en el público que ve nuestra magia. Ese es el tema del día de hoy. Y no podemos empezar sin analizar antes el papel tan importante que juega el intervalo crítico en todo esto. Lo tocamos en el programa anterior, pero nuevamente quiero destacar algunas cosas importantes porque nos va a llevar justamente a conocer a fondo este tema de saber vender la imposibilidad o saber vender un efecto. Como ustedes saben, el intervalo crítico juega un papel fundamental en la mente del espectador, como lo habíamos mencionado en el programa anterior. Pero también debe de jugar un rol vital en tu pensamiento analítico. Contra menos hagas durante el intervalo crítico, más potente y de impacto será el efecto. Esto es porque el público espera de que durante ese intervalo suceda el truco, suceda la parte sucia del efecto. A veces nuestro instinto como magos nos dice de que en un juego muy particular, en un efecto muy particular, hacemos un movimiento a destiempo. Y el mecanismo que tenemos de análisis nos indica que lo que tenemos que hacer en ese momento es agregarle más misdirection. Y esto es quizás un poco incorrecto. Y voy a explicar por qué. No puedes cubrir un movimiento que está a destiempo con más misdirection porque es como si estuvieras pintando sobre una madera resquebrajada. De nada te sirve. El problema tiene que estar en el diseño y en la estructura de ese efecto o de ese juego. Por eso, añadir misdirection a un movimiento a destiempo no te va a servir de mucho. Recuerda también que un movimiento se hace en un momento o lo menos indicado, en tiempos que no son correctos, sobre todo cuando el espectador realmente está esperando o intuye que va a suceder algo durante ese momento. Allí es cuando se desarrolla prácticamente un movimiento a destiempo. No lo estás haciendo en el momento justo, dentro de tu rutina o dentro de tu juego, pero también el público intuye que en ese momento va a pasar algo. Y por eso aquí tenemos que tener cuidado. Si esto de añadir más misdirection a un movimiento de destiempo te funciona, no te va a funcionar por muchísimo tiempo. El problema está en el diseño. Por eso tenemos que volver nuevamente a la mesa de trabajo y diseñar o rediseñar ese efecto y buscar en qué momento debemos de colocar ese movimiento, sobre todo para que el intervalo crítico pues esté allí y que florezca por sí solo y no hagamos nada, no hagamos movimientos a destiempos, movimientos innecesarios que oscurezcan realmente el potencial de ese efecto o de ese juego. Teniendo en cuenta esto, interiorizando esto, nos va a venir muy bien. Esto tenemos que ponerlo en práctica en todos los juegos, analizarlos y ver en qué momento sucede el intervalo crítico. Esto te va a dar la posibilidad de que el método o la parte sucia del efecto lo realices antes de ese intervalo crítico. Y si lo vas a realizar durante el intervalo crítico, tienes que tener muchísimo cuidado cómo lo vas a hacer. Entonces, lo ideal de un efecto es que todo suceda antes del intervalo crítico. Si es así, y si lo diseñas de esa manera en todos tus juegos, vas a ver que ese intervalo crítico lo vas a poder vender de la mejor manera. Vas a poder exprimir al máximo esa imposibilidad
que va a suceder en la mente de los espectadores y que técnicamente ha sucedido antes para ti, porque ya has hecho todo. Luego entonces lo que queda, como siempre, es saber vender el efecto, saber vender la imposibilidad. Hoy te voy a dar 4 herramientas fundamentales, 4 herramientas que me ha inculcado a mí mi padre y yo viéndolo a él durante muchísimo tiempo. Mi padre es un fiel ejemplo de lo que es realmente un vendedor de magia en el sentido de la estructura y de la imposibilidad. He visto a grandes artistas, por supuesto, y ustedes también los habrán visto. Y eso quiero que ustedes se graben, cómo ellos venden esa imposibilidad en el momento justo. Por eso en alguna oportunidad aquí en el canal de YouTube tocamos un tema polémico de que el mago también era un vendedor de un producto. En este caso, el producto es el efecto, el producto es la magia. Pero específicamente en la magia de cerca y en el close-up o en la cartomagia, hay momentos en los cuales cuando ya realizaste el método y dejaste ese intervalo crítico allí listo, es cuando más tienes que saber vender esa imposibilidad. Y créeme que al final te va a traer resultados. Hoy vamos a hablar sobre 6 formas, 6 herramientas que puedes incorporar en cada efecto de magia que hagas. Lo que tienes que hacer es analizarlos, teniendo toda esta información que aquí en el canal te suministramos. Además de los libros, anotar cada técnica psicológica, interiorizarla y agarrar cada efecto de magia que tengas, cada juego de cartomagia, cada rutina, analizar en qué momento sucede ese intervalo crítico, cuáles son las claves de cada efecto desde el punto de vista de la misdirection. Y una vez que tengas eso interiorizado y lo hagas como una metodología, vas a ver que te va a sobrar muchísimo tiempo para que tú puedas saber vender esa imposibilidad. Y ahí es donde requieres también muchísima actuación y muchísima sapiencia para transmitir esa imposibilidad al público. Vamos a empezar con el tip número 1, que estoy seguro de que lo habrás visto en muchos artistas y que a lo mejor, como digo, lo hacemos nosotros de una forma inconsciente o a través del instinto. Yo creo que en la magia, una vez que uno le va bien y tiene interiorizadas muchísimas cosas como la técnica, la perfección y sabes que tu magia es buena, realizas muchas cosas por instinto, pero no te pones realmente a analizar el por qué funcionan. Y yo creo que estos grandes autores como Tamariz, Ascanio, Ortiz, le han dado una estructura importante a todos estos instintos que los magos hemos venido desarrollando durante muchísimos años. Y le han puesto una estructura a cada instinto, permitiéndola identificarla muchísimo mejor y aprenderla muchísimo mejor y ponerla en práctica de una forma definitiva. La primera técnica que te va a servir para saber vender esa imposibilidad o ese efecto es crear una pausa antes del desenlace. Hemos visto grandes artistas como en el momento justo, en ese clímax y antes de ese desenlace, hacen una pausa a través de los gestos, una pausa a través del lenguaje no verbal, que muchas veces transmite muchísimo más que las palabras. Una pausa en el momento justo, allí, antes de que termine el efecto, antes de que se dé ese desenlace, en ese clímax, ayuda muchísimo a que se introduzca en la mente del espectador esa imposibilidad. Y hay magos que lo manejan muy bien, estas pausas en el momento justo, sobre todo en esos momentos de tensión, en esos momentos donde el público está esperando a ver cómo se desarrolla ese desenlace y si es posible que eso vaya a suceder. Entonces es clave de que en el momento justo antes del desenlace hagas una pausa. Esto te va a servir de mucho. ¿Cómo la haces? Ya depende de ti. Algunos la hacen sin decir absolutamente nada, otros dicen algunas frases claves, unas palabras importantes. Allí tenemos artistas como René Laván, cómo sabía en qué momento incorporar una frase, una palabra que transmitiera algo increíble. Entonces, recuerda, el tip número 1, una pausa antes del momento
o del desenlace. La segunda herramienta que te puedo recomendar para saber vender un efecto, para saber vender una imposibilidad, es sin duda crear tensión. La tensión mantiene al público allí pegado a sus asientos. La tensión mantiene al público en alerta, en saber qué va a pasar. Y eso lo utilizan muy bien desde el punto de vista del teatro y en el cine. Y eso también lo tenemos que incorporar nosotros en nuestras rutinas y en nuestros juegos. Crear tensión en el momento justo, porque la idea tampoco es que el público esté allí con una tensión completa durante todo el juego. No, es en el momento, en la cúspide, en el clímax, allí en el momento del desenlace, crear una tensión, una expectativa para saber si se va a dar esa imposibilidad. Y el canal conductor de eso somos nosotros como artistas. Entonces, estas claves son fundamentales y si las dominas, y como vemos a grandes artistas como los dominan estas técnicas, te vas a dar cuenta de que tienen muchísimo impacto. Entonces, crear tensión en el momento justo es algo fundamental. El tercer tip o la tercera herramienta que te puedo dar es recapitular lo que ha pasado hasta ese momento. Y esto lo hacemos mucho nosotros, pero lo hacemos de una forma inconsciente y no le damos la importancia que debe. Cuando estás en ese momento importante, creando esa tensión, justamente haciendo ese desenlace, ese clímax, o mejor dicho, ese clímax antes del desenlace, tienes que recapitular lo que ha pasado para establecer las condiciones del efecto y nuevamente grabar o transmitir en la mente del espectador las imposibilidades de lo que está pasando, de cómo va a afectar eso que acabamos de hacer durante todo el juego y lo que va a afectar esa imposibilidad, donde todo el mundo va a decir esto no es posible que vaya a suceder. Entonces recapitula todo. En los juegos siempre es bueno al final, antes de ese desenlace, recapitular. Mire, usted ha tenido el mazo en la mano en todo momento. Yo he agarrado y he colocado 3 cartas en una bolsa. Me he vendado los ojos. Usted tiene una predicción allí en el mazo. Es imposible que yo pueda saber qué carta usted tomó. Y sin embargo, con los ojos vendados, metí la mano en la bolsa y saqué una carta al azar. Esto es algo increíble. No tengo forma ni manera de saber qué carta usted vio y cuál carta es la que tiene usted allí en el mazo. Es decir, vender bien ese momento, recapitular. Y esto es una técnica que utilizan muchos artistas. El tip número 4 sería: destacas las condiciones en las que se ha desarrollado el efecto. Ahí vemos artistas como Henry Evans, esto lo hace muy bien. Destaca las condiciones en las cuales ha sucedido el efecto. Artistas como Tamariz, como Ortiz, todos estos hacen de estas cualidades algo de peso importante para generar esa tensión y para que ese desenlace sea algo impresionante. Entonces destaca las condiciones de la imposibilidad que se ha desarrollado el efecto o que ha transcurrido esos momentos hasta ese desenlace para después llegar al final. Y esto es algo que todos, en alguna forma u otra, lo hacemos a medias o no le damos el peso, pero artistas de magnitud lo toman muchísimo en cuenta. El aspecto número 5, el tip número 5 que te doy: elimina toda obviedad y resalta la imposibilidad. Y creo que no hay más nada que decir. Elimina todas esas obviedades que está pensando el espectador y trata de resaltar las condiciones imposibles en las que se está dando. Elimina todas esas explicaciones que puede pasarse por la mente del espectador en ese momento. Mire, yo no he tenido contacto en ningún momento con el mazo que usted tiene en la mano. No puedo saber qué carta usted vio, pero sí sé que solamente está en su mente y voy a tratar de alguna forma de entrar en ella y averiguar qué carta es la que usted vio, para que así podamos desenredar este enigma que nos está causando a todos una gran tensión. O sea, tienes que saber en ese momento vender todo eso y venderlo desde el punto de vista de la actuación. En los programas próximos vamos a hablar sobre la actuación y la importancia que tiene en magia. Pero tienes que ser convincente, tienes que tener credibilidad cuando transmitas
toda esta información, porque si no te lo crees tú, no se lo va a creer nadie. Si no lo realzas tú, no lo va a realzar nadie. Si no te encargas de saber venderlo bien, no lo va a vender nadie. Entonces, cuidado con esto. Y ya para finalizar, la última herramienta que te voy a dar es sorpréndete tú también. ¿Cuántas veces hemos visto que al final de ese clímax y ese desenlace tú actúas como si, muy bien, pasó todo genial, y no te sorprendes, como si estuvieras sobrado allí, como si fuera algo cotidiano para ti? Pues no, debes de sorprenderte, debes de actuar también con una determinación al final de decir, esto es imposible, no sé cómo me ha salido, no sé cómo he logrado esto. La expresión corporal allí tiene que transmitir muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú transmites a nivel corporal lo recibe el público. Lo que tú transmites en gestos, en tu expresión, en la cara, eso le llega al público. Entonces allí estás reforzando completamente todo este proceso de saber vender el efecto, de saber vender esta imposibilidad. Y tienes que hacerlo completo, con el alma en el efecto, con toda la carne en el asador, como así decimos. Entonces, sorpréndete tú también. No te quedes allí como que, apláudenme, miren qué bueno me salió, qué increíble. No, reafirma esa acción con una cara de asombro, o pega un golpe en la mesa, como hacen grandes artistas, y diciendo, esto no lo puedo creer, esto es increíble que me haya sucedido nuevamente. Entonces allí tienes las claves de saber vender una imposibilidad, de saber vender un efecto. Siempre tomando en cuenta todas estas técnicas psicológicas que vienen desde atrás. El intervalo crítico, el time misdirection o el paréntesis de olvido, las pausas en los momentos justos. Todo esto es una cadena que te lleva hasta ese desenlace y que tienes que saber vender ese intervalo crítico y exprimirlo de la mejor manera. Y vas a ver cómo la magia se va a ver fortalecida. También recuerda diseñar el método de la mejor manera y diseñar la estructura del efecto para que ese método suceda en el momento justo y no tengas movimientos innecesarios. Y vas a ver que todo esto, todos estos elementos van a jugar un papel muy, muy importante en tu cartomagia, en tu magia de close-up, inclusive en la magia en general. Entonces espero que haya sido de muchísima ayuda este tema el día de hoy, saber vender una imposibilidad, hablando un poquito también sobre el intervalo crítico. Espero que estén disfrutando de todos estos programas. Seguimos con esta temática de hablar sobre estas técnicas sutiles, psicológicas, que nos ayudan no solamente a vender lo que hacemos, sino a que mejore nuestra percepción, nuestra magia y la forma en la cual la hacemos. Yo creo que si hacemos una metodología de todas estas técnicas, y la tenemos allí, y cada vez que tengamos un efecto en nuestras manos, aplicamos esta metodología. ¿En qué parte sucede el intervalo crítico? ¿Cómo puedo agregar un paréntesis de olvido en el sitio justo? ¿Cómo agrego una pausa antes del desenlace? ¿Cómo puedo crear una tensión en este momento? Si tú agarras y creas una metodología de todas estas técnicas, vas a ver que la vas a interiorizar mejor y la vas a aplicar como una regla fundamental a todos tus juegos, a todos, inclusive si son de escenario, de salón, etc. Pero estas son reglas fundamentales que pasamos por alto porque nos enfocamos todo el tiempo en la técnica y nos enfocamos todo el tiempo en el juego, pero no analizamos más allá. Por eso yo digo de que esto de la magia no es fácil, porque va muchísimo más allá que hacer un juego. Es todos estos elementos técnicos, psicológicos, técnicos a nivel práctico, saber vender, saber actuar, saber comunicar, en fin, tantas cosas que envuelve un artista, un mago, que es mucho, mucho más avanzado que es sencillamente pararte allí y hacer un juego de manos. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de este tema. Por favor, me dejan sus comentarios. Y antes de irnos, recuerden que si ustedes nos están viendo y no forman parte de nosotros, este es el momento para que le des el botón de suscribirse, actives la campana de notificaciones. Ahí está, ya sonó muy bien. Y además le des like al video. Si te gusta, por favor lo compartes. Y además nos ayudas también a propagar esta información, sobre todo con tus círculos de magia. A todos mis amigos que también quieren ver otro tipo de contenido importante a nivel mágico, me pueden seguir en Henry Magic allí en Instagram TV y me pueden contactar también por esa vía, por Facebook, Henry Jr., en fin. Estoy aquí siempre
a la disponibilidad de todas y todos ustedes. Así que bueno, muchachos, cuídense mucho, nos vemos en una próxima oportunidad.